Muchísimas gracias, es un enorme gusto estar aquí. Más recientemente, obviamente, el orden jurídico ha sido sacudido, ha sido estremecido por las duras batallas que han propinado, que han revelado los cauces feministas. Digo, desde el siglo XIX para acá tenemos agencias feministas. Antes podíamos tener muñones, prefiguraciones de feminismo, pero el feminismo como agencia, como colectivo que se mueve en orden a derechos es relativamente reciente. Estamos allí todavía no hemos cumplido los 200 años. Entonces, obviamente es una saga que siempre conviene recordarla, imbrica su sentido en la especularidad que proviene justamente de hacer idéntica la relación de las mujeres con la población esclava. Hacer idénticas las relaciones. De modo que no puede sorprender que las primeras formulaciones feministas fueron abolicionistas. Y ahí un dato de nacimiento bello. Después hay derivas, obviamente, en órdenes a formaciones según ideologías liberales. Evidentemente, los primeros trazos del feminismo se compartieron entre liberales y socialdemócratas. Pero no me quiero perder en esto. Lo que quiero decir es que el nacimiento inclusive de las formulaciones liberales del feminismo en Estados Unidos conciernen a una identificación de las luchas por el abolicionismo. Lo digo porque a menudo se piensa que las mujeres hemos sido desoladoramente individualistas, perniciosamente corporativas en nuestra identidad y no hemos pensado en el enorme, brutal ejercicio de la esclavitud que tienen otras personas. ¿Sí? Nuestro dato de nacimiento es una conjunción de identidad con la situación del esclavo, por las dudas. Después, obviamente, ha habido muchas derivas. Dicho esto, quiero pasar a decirles que si el Estado jurídico ha sido tan construido en orden a mandatos, autorizaciones, valores, normas, procedimientos, ideaciones, mentalizaciones patriarcales, su quiebre ha sido muy relativo durante el siglo XIX, pero ha sido un poco más precipitado, y obviamente me voy a situar en la Argentina, en las últimas 3 décadas. En las últimas 3 décadas hubo un cierto precipitado, porque reconquistada la democracia, las feministas obviamente tuvieron una escenificación intensa en procura de derechos
Y tenemos así un cierto marco legal inicial, donde la violencia, por ejemplo, fue sobre todo encarnada en la necesidad de la modificación del orden doméstico. Era la primera, fue la primera ley que avisoraba la cuestión de la violencia. Voy a decirles que la violencia conceptualmente, esta que hoy conocimos, es un legado muy reciente del feminismo. Es un legado reciente, es un legado que no está en nuestras antecesoras, tatarabuelas y bisabuelas. No había pregnancia. Fíjense, la discusión sobre la incapacidad de las mujeres era obviamente un alegato en orden al derecho civil, que por otra parte es el primer derecho organizador de los estados. Hay muchas y muchos abogados, levanten la mano quienes son. Ah, muy bien, extraordinario. Porque a menudo, digo yo, en la historia del derecho que ustedes cursan, todas estas cuestiones no aparecen con un registro en donde, para mi gusto, es indispensable que se piense en la historicidad de los conceptos jurídicos. Es indispensable. ¿Saben por qué? Porque a menudo se piensa que esos conceptos están de hoy y para siempre. Es cierto que luego se ve que hay conceptos que han desaparecido. Por ejemplo, el concepto de adulterio. El concepto de adulterio, ni siquiera como epíteto formalizado en áreas mucho más circunspectas para decirle a alguien adúltera. No puede usarse siquiera. Entonces, ¿y qué conceptuación tenía adulterio desde el punto de vista de la formulación legal, ¿no? Entonces, digo, soy una incitadora a que se dé historia del derecho, no derecho romano. Derecho romano, además, obviamente debe darse fuerte, porque ahí la inspiración patriarcal de todos los derechos, ¿no? De los derechos que nos conciernen, los derechos que han venido, que han pasado, han migrado a lo que llamamos el área latino-dependiente. En fin, lo que importa decirles acá es que el cambio, el craquelé mayor, se produce sobre todo, yo diría, en el siglo XXI para acá, porque es del siglo XXI que conseguimos la 26485, que puede ser muy mejorada, que fue muy discutida, muy debatida, etcétera, que es la ley integral contra todas las formas de violencia, como ustedes saben, y que es una, en fin, en general tiene buena técnica legal, y no todos los países de América Latina tienen una ley integral. Pocos países tienen ley integral contra la violencia. Algunos países, inclusive voy a citar dos, que son hermanos y cercanos. Chile todavía no ha conseguido una ley integral contra la violencia. Tiene algunas situaciones parches, violencia doméstica, hay hay que aproximar. Desde la Convención de Belém do Pará, desde 1994, es casi exigido a las naciones firmantes que tengan leyes integrales contra la violencia. Bueno, nuestro país, ustedes saben, ahí Brasil tampoco tiene una ley integral contra la violencia, todavía no la tiene. Tiene la famosa ley María da Peña, que es una ley que ustedes saben que tiene toda una historia, no la voy a hacer acá, pero todavía no se ha conseguido, y me parece que en estas épocas bolsonáricas no me parece que se pueda avanzar en esto, pero como ustedes saben no hay mal que dure 100 años, así que bueno. Entonces, digo, para situarnos respecto de los repertorios, por ejemplo, sin embargo los códigos penales en general, creo que son 19 países ya, tienen femicidio o feminicidio, hay algunos que... Y hay otros que, como el nuestro, en el artículo, la modificación del 80 del Código Penal, no consta ese concepto, pero está completamente derramada la conceptualización, aumentado gravemente las penas a quien ultimare por causa de género, de orientación sexual, dice, y además por xenofobia. Todo eso está en los diferentes incisos del artículo 80. Entonces, desde luego, ya
lo ha citado Diana. Nosotros tenemos acá la ley de identidad de género. Es así yo siempre digo, es uno de los marcos más audaces que hemos conseguido dentro digamos, de la modificación legal que tenemos. Es cierto que requiere interpelación, requiere otras leyes asociadas para que efectivamente el alcance prometido de la ciudadanía igualitaria en términos de las personas disidentes, trans y demás, puedan tener obviamente la oportunidad que todavía les es retaseada. Estamos luchando por cupos, estamos luchando por algo más que el cupo en algunos casos. En fin, ahora bien, estamos entonces en un panorama de cambio de ley, pero de cierta rémora de aplicación de la ley. Y hay una distancia grande entre lo que es el aparato legal y el aparato de la justicia. Ustedes lo saben muy bien. Todavía hay algo desconfortable, hay algo de azoramiento, cuando no digo de mala fe, en esta no incorporación plena del significado de los nuevos derechos, inclusive del espíritu de los nuevos derechos. Sin embargo, hoy estoy muy optimista y prometí que les decía cuál es el trazado que tiene, sin embargo, una aplicación, una administración de justicia que ha ido cambiando bastante los fallos. Obviamente, no voy a negar la insistencia, la persistencia, la sobrevivencia de fallos que son antagónicos al derecho. Sin ir más lejos, el de Lucía Pérez en Mar del Plata, que esperamos tenga revocatoria con la acción de la Cámara, ¿no? Es decir, estamos esperando, yo creo que ese fallo es absolutamente insólito por donde se lo mire. De la misma manera que la actuación de la justicia en Tucumán con relación al caso Lucía, la niña, va a ser, en este momento ya está en la Corte Interamericana. Estoy sabiendo que ya la Corte, el Estado de Tucumán va a pagar muy caro esa cadena que junta a todos los poderes del Estado, incluido el Poder Judicial, a todos los poderes del Estado, los va a encontrar responsables en una circunstancia que revela tortura. La verdad que entra en el campo de lo que serían las acciones violentas. Hay ahí una manifestación clara de incumplimiento de derechos humanos, del niño, de la niña, de las mujeres, de los derechos humanos básicos. Y yo espero que, la verdad, que todos los poderes del Estado tucumano estén absolutamente alcanzados por lo que yo espero que sea una gran apreciación y un dictamen de la Corte. Ustedes saben que la Corte Interamericana, Argentina ha sido varias veces objeto y hay algunas actuaciones de la Corte que han sido voy a indicarles que sobre todo vean cuáles son los fallos de la Corte Interamericana y de mi parte, entonces, en fin, formularles, intercambiar con ustedes algunos de los fallos. Nosotros tuvimos una extraordinaria saga que hacía el Ministerio Público Fiscal, que era la publicación de fallos y cómo sentaron jurisprudencia. La verdad que se ha descontinuado esta publicación, es una lástima, porque ustedes saben que estos fallos son muy orientadores y que nos permiten, ir contemplando yo diría, como dijo Diana, tenemos esperanza. Esperanza parece que es un término teológico, pero lo vamos a hacer completamente terrestre, terrenal. Al final estamos habilitados por la esperanza. Y estamos habilitados por la idea que también trajo Diana, y es la oportunidad de la autorización epistémica de este lado de acá. La autorización, ustedes saben que efectivamente las mentalizaciones juegan en orden a quién autoriza o no. Así fue autorizado el patriarcado, ¿no? A esto también una gran filósofa brasileña, Marilina Chaui, spinosiana ella, llama, usando un término que en realidad es de Lafon, que es discurso competente.
Nosotros, hoy está lleno, todavía el discurso competente hegemónico sigue siendo patriarcal, ¿no? A menudo sigue siendo patriarcal, a veces esto no se dice de manera clara, los fallos lo dicen de manera más evidente, pero también hay lo que Diana dice, es que ex ante se sospecha del fraude vocal de la mujer, el fraude vocal. La mujer es fraudulenta, ¿no? Hace un juego de fraude cuando, por ejemplo, denuncia la violencia que no ha pasado. Yo recuerdo en una de las oportunidades dando clase en la Escuela Judicial de Tucumán, en el corrillo, no en el aula, en fin, no era juez, era aspirante a juez, por lo tanto estaba haciendo el curso, me dice por separado, bueno, pero hay mucho fraude, hay mucha mujer que miente, no me diga. ¿Y cómo sabe usted que ha mentido? Bueno, porque... Entonces yo tuve un ardid, a veces suelo ser un poco, tengo alguna suerte de taquipsiquia, y le dije, ¿sabe qué? Me interesa mucho conocer la evidencia del fraude. La monografía que usted va a hacer para el curso es fraude en el distrito que me está diciendo en Tucumán. Estamos esperando. Entonces, por ahí aparece. Pero lo que quiero decir es que ahí hay un ex ante, ¿no? Esa antesala básica, proverbial, que es, no. ¿Por qué? Porque evidentemente es un tránsito duro, muy duro, salirse de la antesala patriarcal, del predisponente, del sentido común, e cruzar al otro lado y efectivamente adherir a esto que significa, por otra parte, una adhesión al nuevo Estado de Derechos en la Argentina. Entonces, esto es bastante desolador todavía para muchísima gente que, de hecho, varones y mujeres, debo decir, atención, atención, porque el patriarcado no hubiera sido tan exitoso si no hubiera podido realizar el éxito magistral del patriarcado. Y el éxito magistral del patriarcado no es que el patriarcado sea regente, es que sea regente de la subjetividad femenina. Esto es así, ha sido así toda la vida, etcétera, etcétera. Entonces, yendo más a las cuestiones que me interesa comunicarles, gracias al Ministerio Público Fiscal tenemos los fallos presentados en el 2015, después en el 2017, después ha discontinuado y vamos a hacer votos para que sigan apareciendo estos, porque es muy importante para quienes ofician en las ramas de las profesiones jurídicas. Es muy importante. Es muy importante porque esto va siendo también discurso competente, autorización. ¿Está claro? Entonces, esto es lo que necesitamos, que haya mucha creatividad en los fallos. ¿Por qué no tienen creatividad los fallos? ¿Por qué no tienen creatividad los fallos? Porque están en estas cuestiones, tienen mucha autorización para ser creativos, apegadas al derecho. No digo creativos injuriando el derecho. Pero esto es una cuestión muy importante. Algunos fallos tienen mucha creatividad, algunos fallos tienen una creatividad que es relativa al uso bibliográfico múltiple, porque se alimenta de las nociones antropológicas, sociológicas, históricas, etc. ¿Cómo hacía en realidad el derecho en el siglo XIX? El derecho en el siglo XIX se hacía auxiliar por una masa que a veces era jurídica, pero a veces era extrajurídica. Y yo les voy a decir, para bien o para mal, eso ocurrió. Lombroso no era del orden jurídico, era del orden médico, pero ustedes saben muy bien la saga lombrosiana en el derecho, digamos, penal. En fin, o sea, ¿por qué no habilitar esas conversaciones que antes se hacían y ahora las vamos a hacer en torno de justamente discursos competentes en la cuestión de los derechos humanos básicos? Porque nos vamos a amparar en los derechos humanos básicos para, obviamente, extender el sentido inmanente que tienen los derechos de las mujeres, los derechos de los pueblos originarios, los derechos de las etnias diferentes, los derechos de
de los grupos sexosociales generizados de manera completamente dispar del mundo polar, varones y mujeres. Entonces, voy a tratar de decirles que hay un antecedente que a menudo, en fin, debería, que estuvo está en jaque toda vez que ha disminuido esto que voy a decir, pero está en jaque la posibilidad, obviamente, de hacer las denuncias en nosocomios sobre abortos. Esto ha disminuido muchísimo, hay una cierta eficacia, ya no es tan automático que un cuerpo médico iba y denunciaba a la persona que que había ingresado al hospital con un aborto en curso o, en fin, una situación posaborto. Ahí hay algo que deben saber ustedes, que era una jurisprudencia básica argentina y que se refirió en 1966. Vale la pena recorrer esta sintonía de 1966 con el famoso caso del fallo Natividad Frías, que originó una alzada extraordinaria. Y véanse todos los discursos. ¿Respecto de qué? Miren, había ocurrido algo. Traigo esto del pasado, en donde todavía no habíamos podido argumentar con nuestro discurso competente, con autorización epistémica, estos momentos más de los últimos 30 años, ¿no? O sea que, ¿qué había pasado? Un médico recibió a una paciente en Natividad y ella le refiere en la anamnesis un aborto. Y el médico en cuestión la denuncia. Así, tremendo y terrorífico, casi inquisitorial. Entonces, esto dio lugar a las cámaras se plantearon una situación que es muy interesante leer. Aún porque, voy a decir cuál fue el fallo, aún porque deben saber ustedes que en materia de aborto, los fallos judiciales no han sido tan hirsutos y graves como pensamos. Y voy a decir por qué. Natividad Frías. ¿Qué dice la Cámara? Voy a hacer una traducción glosada hoy día. Es de gravedad suma haber infringido el secreto profesional. El secreto profesional es un secreto que debe guardarse. ¿Saben qué? Porque obviamente toda la comunidad jurídica sabe que si no fuera el secreto profesional no habría abogados penales. Perdón. No habría magisterio católico confesional, porque el secreto profesional es elemental, es el pacto en una relación que tiene una dimensión de conocimiento mutuo acerca de algo que efectivamente no puede ser transgredido a menos que hagamos muy tortuosa la propia interacción humana. Es imposible. Entonces, el médico infringió el secreto profesional. Lo infringió gravemente, etc. Y ustedes van a ver nombres increíbles, son como 12 pronunciamientos, de personas que ustedes por sus apellidos, infieren que no están colocados en la radicalidad progresista de 1966, para decirlo en términos atenuados. En 1966 teníamos una manifiesta radicalidad para transformar la sociedad, pero no estaban sentados. Muy difícil que hubiera una migración a semejante condición de magistratura. Entonces, ese fallo es muy notable y ustedes saben que en un momento determinado hubo un pequeño traspiés hace tiempo y volvió. Hay un área en Santa Fe donde notablemente no se
no se condice con digamos, la jurisprudencia sentada por el fallo Natividad Fría. Invito a les abogados a ver ese magistral fallo. Fallo que fue usado por la Corte, por el Supremo Tribunal de Tucumán, con relación al caso Belén. Si ustedes van, ustedes saben que el caso Belén también es de antología para lo que queremos, sobre lo que queremos, digamos, robustecer en el sentido de apego y desapego al derecho humano fundamental. Y va al Tribunal Superior. Y léanse el fallo del Tribunal Superior. La cadena de infracciones brutales que ha habido respecto del secreto profesional. El secreto profesional fue completamente abolido en la cadena de intervenciones habidas con el caso Belén. De modo que, digo, esto es un antecedente importante, es un antecedente muy importante. Dije que me iba a referir rápidamente a por qué. Alguna vez escribí sobre esto. En realidad, la cuestión del aborto en la Argentina tiene como un cono de reserva. ¿Por qué? Tiene un cono de reserva y voy a decir por qué. Porque históricamente ha sido muy poco el profesional médico que recibió fallo adverso, salvo cuando hay consecuencias letales. Pero en general, todos los fallos que ustedes pueden revisar son absolutorios. Son absolutorios. Lo mismo ocurre con la incorporación de, digamos, a las denuncias habidas contra matronas, obstétricas y demás. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Primero, la tentativa de aborto no es punible. La tentativa de aborto no es punible. Se puede reconocer maniobra de aborto, pero hay que constatar el aborto. La maniobra es una cosa, el aborto es otra cosa. Y la tercera cuestión, tanto que los fallos dicen maniobra de aborto imposible, algo así. Y luego hay algo muy interesante. Para que este fenómeno constituya el delito de aborto penado por, 15 minutos, muy bien, para que constituya el delito, y no está en las causales de nuestro artículo 86, se trata de un aborto punible, hay que constatar el embarazo. Hay que constatar el embarazo. Si no se constata el embarazo, ningún juez puede sancionar. Entonces, la manipulación no es un delito. Y yo recuerdo un caso notable también en Tucumán, pero es una mera casualidad, aunque yo lo he contado en Tucumán cuando doy clase a propósito. Aquí en Tucumán, una obstétrica lega, y seguramente después habrá hecho alguna, porque en todos lugares las obstétricas legas fueron obligadas a hacer. En Córdoba fueron las primeras egresadas de la Universidad de Córdoba. Muy requerida, una figura conocida, era la partera, fue denunciada por la realización de abortos. Le allanan el lugar a esta señora, una la imagina medio grande, le allanan su consultorio y descubre lo obvio de un consultorio obstétrico, todos los elementos que están en un consultorio obstétrico. Todos los elementos que están en un consultorio obstétrico se usan para obstetricia, ¿no? Pueden obviamente significar otros usos, pero esto no revela, no da ningún indicio acerca de la actuación con aborto. Y ocurre algo muy notable, no pueden constatar nada, por supuesto, y el magistrado, es un fallo notable, le pide disculpas a fulana de tal. Entonces, hay una larga cadena de fallos
respecto de estas circunstancias. Sin constatación del embarazo no puede haber acusación de aborto. Puede haber maniobra, pero hay que constatar que hubo aborto. La tentativa no es punible. Por lo tanto, ustedes ven cómo, porque en esta sociedad, por otra parte, finalmente, que era lo que hemos dicho, todas quienes estuvimos en la audiencia pública con relación al aborto, hemos señalado varias de estas condiciones. Primero, la demografía argentina, la transición demográfica, el uso muy legitimado, obviamente el uso legitimado socialmente de interrumpir embarazos, etcétera, obviamente con tragedias grandes en el medio, porque el aborto evidentemente tiene una facilitación según nuestra extracción social. Entonces, como me quedan pocos minutos, yo quiero referirles a algunos fallos más recientes. Me refería a Natividad Frías porque es un fallo histórico que debe ser reconocido. E invito mucho a leer cuál fue el punto de vista de los magistrados en aquel momento, todos magistrados, ¿no? Cerradamente magistrados. Y desde luego el fallo de Tucumán con relación al fallo que emitió el Tribunal Superior, que fue quien dirimió la cuestión, es notable respecto justamente de la inflexión que había ocurrido del derecho al secreto profesional en todo y cualquier momento. Y obviamente menciona el histórico fallo de 1966, cuando éramos tan jóvenes. Y ahora sí, porque tengo pocos minutos, miren, recomiendo mucho el ebook del Ministerio Público Fiscal. Miren, se llama así, lo deben conseguir todavía por internet, más allá de las discontinuidades habidas. Gracias, perdón, porque no veo, ¿no? Gracias, tengo una preciosa asistente hoy acá. Miren cómo se llama el ebook. Tiene una bella introducción de quien estaba a cargo del programa. Y voy a seleccionar así un poco al azar, porque ahora les voy a decir de qué tratan los diferentes capítulos, para que ustedes se entusiasmen y vean que hay, está viendo. Se llama Hacia una igualdad de género. Así de sencillo. Los ebooks se llaman Hacia una igualdad de género, ¿no? Compendio jurisprudencial, y este fue de 2014, Ministerio Público Fiscal, programa sobre políticas de género. Entonces vamos a dirigir acá para ir un poquito más rápido. Así. Me cumple, Perdón, estoy poniéndome letrada con mi propio artefacto. Por ejemplo, quiero decir cuestiones probatorias. A ver, el de aborto, no, quiero ver el de, por ejemplo, el de abuso sexual. Abuso sexual intraconyugal. Falta de denuncia oportuna y la tolerancia no implican la falta de denuncia oportuna. Atención, fallo notable sobre abuso sexual intraconyugal. ¿No es? ¿Vieron? Existen fallos. La falta de denuncia oportuna y la tolerancia no implican consentimiento por parte de la víctima. Necesidad de comprender las dinámicas de la violencia sexual en el ámbito familiar, compromisos internacionales asumidos. Esto es una especie de bref. Entonces dice, BGA denunció que su cónyuge AAF la había forzado a tener relaciones sexuales con acceso carnal mediante el uso de violencia e intimidación, lo que ocurrió algunas veces por semana entre 2007 y 2010. Esta circunstancia que todavía tiene muy azorados a los jueces, como el débito conyugal, ¿no? Y estas cuestiones. Entonces, finalmente, la dinámica descrita es conducida voluntariamente por el agresor, etcétera. Está todo. Además, pueden hacer un link y encuentran todo en realidad. Entonces, dice al final,
resulta inadmisible sostener que una persona, por ser paraguaya, se ve impedida de comprender, porque era paraguaya la figura en cuestión, se ve impedida de comprender que no tiene derecho a violar a su esposa, por ejemplo. Cámara Federal de Casación Penal, Sala 2, 25 de abril del 2014, causa número 513-13, véanlo por favor. Determinación de la acusación en caso de abuso sexual, irrelevancia de la otro fallo memorable, que es determinación de la acusación en casos de abuso sexual, irrelevancia de la especificación exacta del día y el lugar exacto donde los abusos ocurrieron. Los jueces dicen, no tiene ninguna importancia. Esto ocurrió y tiene una logicidad notable. Dice así, SMC fue condenado a la pena de 5 años de prisión, accesorias legales y costas, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de abuso sexual agravado reiterado por su condición de ascendiente y situación de convivencia con relación a sus hijas, NC y CC. La defensa impugnó la condena, etc. Esto es gravísimo, no importa, en este caso, esto dice, debe rechazarse el planteo referido a la indeterminación de la acusación respecto de las circunstancias de tiempo, modo y lugar, pues lo relevante es que CC dijo haber victimizado, brindando precisiones acerca de quién lo hizo, fue su padre, y relatando el periodo de su vida en que se vio sometida. Cámara Federal de Casación Penal, Sala 2, 25-4 del 2004, causa 15.294. Bueno, felato in ore como abuso sexual agravado por acceso carnal, esto es muy importante, son las modificaciones habidas respecto de las características que tiene el acoso y el abuso sexual en todo caso. Bueno, esto léanlo, porque además tiene, voy a ir a otra circunstancia, en general voy a leerles cuáles son los capítulos fundamentales que contiene. A ver, vamos para atrás. Ejecución penal y arresto en domicilio. Hay varias cuestiones, pero voy a leer esta que se refiere configuración de los riesgos procesales en caso de violencia de género, condena por desobediente a una orden de protección como prueba del riesgo de ilusión. ¿Cómo estamos? 5 minutos. Temor de la víctima y familiares. Dede fue condenado a la pena de 7 años de prisión, accesorias legales y costas, por la comisión de los delitos de rapto en concurso ideal con abuso sexual, con acceso carnal, reiterado en 2 oportunidades, en perjuicio de CSQ, por haber relacionado a otra mujer con la que tuvo una relación de pareja cuando tenía prohibido acercársele a ella porque había una orden judicial de protección, etcétera, etcétera. Y entonces ahí dice la finalización conclusiva del fallo, se ordena la detención por haberse incrementado a su máxima expresión el riesgo de elusión del cumplimiento de la sentencia, toda vez que ninguna caución ni otra medida alternativa luce como suficiente para garantizar el cumplimiento de la pena, etcétera, etcétera. Me gustaría haber desarrollado otras cuestiones sobre la ejecución. Hay varios capítulos que ustedes van a poder leer acá y desde luego los que tienen que ver con las determinaciones de la Corte Interamericana respecto de cuestiones claramente atravesadas por el género, por los géneros, por las circunstancias de género. Ustedes saben también que había una reiteración de la suspensión del juicio a prueba, que ha sido modificada. Había una especie de epidemia, ¿no? Con relación a ciertas circunstancias que, bueno, la propia prueba ya es una cierta sentencia y estas cuestiones hay otros fallos que no
no tenemos tiempo, y que no cabe la retractación de la víctima. Una vez estos se configuran como delitos de orden público, la víctima no se puede retractar en la mitad de la cuestión, no se puede retractar. Esto nos obliga a pensar otras cuestiones que serán otros capítulos. Y es, obviamente, deben ser judicializadas todas las fórmulas delictivas, pero debemos pensar cuáles son fórmulas ex ante y que desde mi perspectiva no se pueden judicializar, porque la propia judicialización va a ser necesario reconocer que imbrica también una suerte de revictimización. Ustedes lo saben muy bien, de modo que aún en lugares en donde hay fueros especiales, como es el caso de España, hay un trabajo muy importante realizado sobre todo bajo la dirección de Encarna Bodelón en España, que hizo un análisis de varios países y todos van a referir lo mismo. Las víctimas se sienten más víctimas en los estrados judiciales. Es una cuestión que debemos pensar y desde mi perspectiva, con esto cierro, tenemos que inventar otra cosa. O inventamos o erramos, dijo un célebre maestro, y necesitamos inventar algo más. Además necesitamos, sí, fallos creativos, impronta creativa. Tal vez tengo un minutito. Ustedes saben que hay un fallo debido a una jueza, lamentablemente me lo han prometido, no me lo mandaron. También Tucumán, debe ser porque voy mucho a Tucumán. Y es el siguiente: en un pueblito pequeño, de muy poco número de habitantes, obviamente hubo la denuncia de una muchacha joven con varios hijos con relación a su compañero que la golpeaba, etcétera, etcétera. Obviamente, ya lo sabemos, que se hizo exclusión perimetral. Exclusión perimetral en un pueblo de 1000 habitantes es sana, colita de rana, o tal vez mucho menos que eso. Obviamente, la oportunidad nos faltaba en que él abordara e insistiera y demás. Entonces la jueza tomó una medida de enorme creatividad. Habló con el individuo y le dijo: ¿sabe qué? Nosotros lo ayudamos, pero usted se tiene que ir a otra provincia. Un exilio, pero sin embargo es un exilio que está significando que la protección completa de una vida. De modo que eso es lo que hay que sopesar. ¿Cuáles son los riesgos? Si algunos magistrados hubieran sopesado los riesgos, algún magistrado, Micaela García, estaría con vida. Entonces, lo que debe ser judicializado es inexorablemente judicializable, pero tenemos que pensar medidas de prevención que signifiquen, obviamente, evitar males mayores, evitar sobre todo la letalidad en esa cadena de pronunciamientos brutales que tienen todavía las formulaciones subjetivas patriarcales. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Dora. Tenemos 5 o 7 minutos para un par de preguntas, porque Dora tiene una agenda muy apretada y tiene que retirarse un poquito antes de la finalización de la jornada. Entonces, si alguien tiene preguntas, lo que les pediría para la transmisión y también porque estamos grabando es si se pueden acercar y hacer la pregunta con el micrófono, por favor. Esto disuade, ¿no? Pero acá hay una valiente, muy bien. Buenos días. Bueno, primero felicitar la exposición. Quería hacer una pregunta que viene dándome vueltas en función de madres de compañeros de colegio de mi hijo que no piden alimentos para sus hijos menores
por el tema de los honorarios de los abogados y dicen, bueno, ¿para qué si me sale muy caro, digamos, esto y me quita lo poco que gano en este momento? Lo cual yo pienso, ¿no? Digo, si son menores, no manejan patrimonio, los alimentos son para menores, si no de eso debería surgir del propio Estado, digamos, por lo menos un mínimo para garantizar los alimentos de esos niños, y eso implica que estas madres trabajen de domingo a domingo, limpiando casas de familia, etcétera, etcétera, y no tengan tiempo para compartirlo con los hijos que tienen a su cargo durante 7 días a la semana, y los hombres ya tienen su nueva pareja, con auto, con nueva vida, etcétera, etcétera, y disfrutan, digamos, de esa vida, digamos. Eso es mi pregunta, ¿no? Si no debería ser de oficio. Ay, sí, estoy tan de acuerdo que, bueno, vamos a proponer una ley. En Cuba y en otros países del mundo, la pareja que se separa y tiene niños, simplemente se hace un acta por el cual se comunica al empleador y se retiene en la fuente. ¿Cómo se va a judicializar la alimentación? ¿Cómo alguien va a tener que ir a un abogado para pedir la alimentación? Ustedes me dirán, bueno, cuando hay trabajo formal eso es fácil. No, pero nosotros tenemos una red que se llama la AFIP, que nos pesca inclusive cuando vamos al toilet. Ustedes vieron, ¿no? No podemos hacer nada sin monotributo, no hay nada, no hay algo que deja un trazo. Y vamos a proponer una ley por la cual esto es inexorable. Conozco muchos casos de morosos eternos. Por otra parte, la ley que se establece en muchísimas jurisdicciones, inclusive en la Ciudad de Buenos Aires la hay, para que el moroso alimentario no pueda trabajar en el ámbito administrativo de la ciudad, público de la ciudad. Es un problema, porque en realidad, como no puede trabajar, entonces, si vamos a fondo, resulta que le sacan el trabajo. Entonces, ahí hay una situación que evidentemente debe ser reformulada. Yo espero que se reformule y que diga que debe haber. Miren, en general, lo que estamos viendo es que hay atmósferas conniventes, atmósferas de protección de estos señores, atmósferas laborales de protección que deberían ser tan sancionadas, las atmósferas, los administrativos responsables, porque se enteran, reciben una nota y no hacen nada. Hay una colaboración. Todo esto hay que efectivamente resolverlo, y yo sé que en este punto me parece que hay mucho acuerdo social, que no puede existir este plano tremendo de hoy en que hay, y las personas pobres son además las que más sofocadas están, porque el individuo, obviamente, el sujeto puede hasta tener un trabajo y demás. Las circunstancias de hoy son muy penosas, pero no estamos hablando de circunstancias tan agonísticas como la de esta coyuntura. Estamos hablando en general del panorama que ha significado la morosidad alimentaria en nuestro país, fuente de toda injusticia, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ir a una ley en la que efectivamente se haga un trámite fácil, la cónyuge se presenta, puede estar asistida por un letrado que la asista, puede ser por escribano público, pero en todo caso puede ser por el defensor, puede ser por lo que quieran, puede ser por un juez de paz, una jueza de paz puede decir, esto era muy común en el pasado, hay que resolver el problema de una... Fíjense cómo el Estado está permitiendo que se infrinja nada menos que la Convención, las leyes fundamentales de protección. Es insólito que todavía haya que judicializar las circunstancias de morosidad alimentaria. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Quiénes opinan que sí? Ah, muy bien, mayoría. Ganamos, vamos a ganar. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno. No, ninguna pregunta más. A ver, por favor.
Gracias. Buenos días. No, con relación, yo soy abogada, con relación a lo que planteó la señora, hay soluciones. Primero porque dentro de la ley de honorarios profesionales de los abogados, los honorarios en el caso de alimentos corresponde que los pague el alimentante. Eso es punto número 1. Y además, con relación al tema de los morosos, que estoy totalmente de acuerdo, porque la manera de poder trabar embargo es precisamente si trabaja en blanco y si trabaja en el Estado, tiene que ser mucho mejor. También, digamos, hay otra herramienta que es la denuncia por incumplimiento de los deberes de asistencia familiar. Yo que trabajo derecho de familia les puedo asegurar que cuando hago una denuncia y al hombre lo citan porque no es, o sea, y corre con el, digamos, con el riesgo de la pena de prisión, aunque sea algo temporario, generalmente el dinero aparece. O sea, el 99% de los casos el dinero apareció. Así que bueno, son maneras de compeler. Lo que pasa es que sí, está, digamos, en cabeza de la persona hacer el reclamo. Sí, ahí tengo circunstancias cercanísimas. C'est imposible. Si el individuo no quiere, hace la treta y no va. O sea que ahí soy compulsivamente, no optimista, soy pesimista. ¿Por qué? Porque hay treta y treta y treta, sobre todo si el individuo es abogado. ¡Oh! El moroso alimentario abogado es un problema, perdón. Y puedo asegurarte que hay un caso de 20 años. Entonces, lo que nosotros necesitamos es otra cuestión, porque justamente lo que hay que impedir es la actuación intermediaria de esto y lo otro. Y hay que hacer algo muy sencillo, rapidísimo. En fin, no puede ver la figura del moroso, se le corta la fuente, listo. Y además hay que hacerlo para que no haya tribunal. No puede haber alzada, Corte Suprema, la Haya y no sé qué. Entonces, esto es lo que tenemos que garantizar. Hay que fundar bien la ley, muy bien, tiene que estar muy bien fundada, y además tiene que estar amparada en todo el convencionalismo internacional que tenemos. Argentina es maravillosa en su compulsividad a asignar. Ustedes saben que somos garantistas compulsivos. Pero, en fin, moderato cantabile a la hora de. Bueno, no sé si hay otra pregunta. Sí, bueno, primero agradecer como siempre a Diana, que ya la escuchamos, y también a vos. Estoy acá. Dora, acá adelante. Me buscabas. A mí me interesa saber tu opinión. Hablaste un poco del secreto profesional y de qué pasa con las mujeres que van a una consulta, en este caso por una cuestión de aborto, lo mencionaste, pero puede pasar en innumerable cantidad de opiniones, de situaciones donde las mujeres recurren a un profesional. Y la verdad que desde el punto de vista de los operadores judiciales, entre los cuales estoy, hay un dilema ahí entre, digamos, la necesidad de preservar, por un lado, la voluntad de la víctima, la necesidad de reforzar la obligación de los profesionales de denunciar, por supuesto no a la víctima, ese caso lo entiendo perfectamente, pero digamos, cuando comentaste el caso de Natividad, el médico denunciando a la víctima, me surgió a mí la duda de, porque es una discusión también, si cuando el médico, yo no digo denunciar a la víctima, pero digo denunciar la violación en el caso que la víctima sea menor, ¿no? Y sigue habiendo un dilema ahí no resuelto. No, ahí no hay dilema, porque vos lo que tenés que resolver, hay una, digamos, en este caso, en el caso justamente concreto, bueno, acá está Diana, que obviamente de ética, hay un fenómeno ético, ahí lo que vos amparás es un bien mayor aún, porque si no estaríamos en dilemas éticos. ¿Cuál es el bien mayor? Obviamente, la violencia. Viene alguien, a ver, muy bien lo que me cuentas. Viene alguien a la guardia del hospital. Viene alguien toda machucada, una mujer. Inclusive la trae el individuo que la ha estropeado toda. No se puede ir de la misma manera. ¿Está claro? Porque ahí hay otra cuestión. Ahí hay una injuria grave, ahí hay un tormento. Y ahí hay un estatuto mayor. Entonces esto
yo sé que es dilemático, pero que efectivamente requiere mucha deontología dentro del orden jurídico, para saber cuáles son los bienes jurídicos que tienen. Por eso la vida no es un bien absoluto, la libertad no es un bien absoluto, etc. Pero efectivamente ahí hay, es decir, viene una víctima que tiene el brazo roto y todo lo demás, y se va de la misma manera. Y a veces ha ocurrido, hay un relato tremendo que se ha hecho hace poco en un texto muy bello de un asistente, una guardia del hospital, que vino completamente con roturas y se fue con la víctima, con el victimador, con el victimante, ¿no? Entonces, ahí hay una escala ética, no es lo mismo. Bueno, es cierto por eso digo que hoy inclusive se han atenuado las formas de denuncia compulsiva que había antes y obligatorias que tenían. Se ha atenuado muchísimo. ¿Por qué? Con relación justamente al aborto. Entonces, se ha modificado mucho la situación. Pero bueno, conviene hacer una referencia posterior, quién sabe, a los diferentes niveles deontológicos que tiene la propia justicia. En fin, es cierto, un cura párroco no puede no denunciar que alguien viene y le dice maté a mi hija, etcétera, y la violé. El cura no está obligado a silenciar eso, porque si no estaríamos. Pero bueno, es necesario, digo, Bueno, pero lo que pasa es sí, que sí, digo que hay que debatir sobre esto, ¿cómo no? Entonces, bueno, tenemos abierto un debate mucho más peliagudo también, en el sentido de que como hemos transformado el Código Penal en referencia a nada menos que la conceptuación de delitos contra la integridad sexual, pero resulta que la violación sigue siendo, está absolutamente reservado a la víctima. Y esto es un problema. Es un problema porque podemos asistir a una violación y no podemos denunciar, ¿tá? Y son unas cuestiones que quedan abiertas para, ¿qué hacemos con esto, no? Porque la violación es de reserva, ¿tá? En fin, y a menos que sea violación de niñas, niños, adolescentes, en cuyo caso es otra cuestión, pero me refiero al otro. Pero bueno, son términos, ven, para seguir pensando y pensando y pensando qué es lo que vamos a hacer. Bueno, gracias. Yo le voy a pedir muchísimo.